Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para Formación Comunista. Soy David Rubio y como habréis podido leer en el título de este vídeo, vamos a estar continuando con la serie de vídeos que iniciamos hace unas cuantas semanas, tanto Denis como yo, de los vídeos de economía política. Ya sabéis que este tipo de vídeos son perfectos para todas aquellas personas que os queráis iniciar ya no solo en el marxismo, sino en la economía marxista o en la economía política, y para desmontar a todos aquellos cuñados que dicen que los comunistas no tenemos ni idea de economía. Así que si os gustan este tipo de vídeos, recordad dar me gusta, compartirlo y suscribiros a este canal. Bueno, pues como comentaba en la introducción, hoy vamos a estar continuando con esta serie de vídeos de economía. Para los que hayáis visto el resto de anteriores vídeos de esta serie, pues ya sabéis que en cada vídeo vamos adentrándonos en nuevos conceptos económicos, nuevas categorías económicas. Y para todos aquellos que sea la primera vez que llegáis a este canal o a esta serie, os recomiendo ver los primeros, aunque bueno, son independientes, pero algunos desarrollan ciertos conceptos. Hoy, entre otras cuestiones, vamos a estar viendo lo que es el salario, las distintas formas de salario, la tasa de ganancia y la circulación del capital, así como el capital fijo y circulante. Bueno, como comentábamos en anteriores vídeos, la fuerza de trabajo constituye una mercancía, pero no es una mercancía más, ¿no? Comentábamos que el valor de uso de la fuerza de trabajo precisamente reside en que es capaz de generar más valor del que ella misma necesita para reponer esa propia inversión. Pues bien, esa reinversión, digamos, de la fuerza de trabajo o ese conjunto de medios necesarios para reponer esa fuerza de trabajo que se invierte, que constituye, digamos, el valor de cambio de la fuerza de trabajo, es lo que comúnmente se conoce como salario. Es decir, el salario permite expresar en dinero el precio de la fuerza de trabajo o el precio del valor de cambio de dicha fuerza de trabajo. Pues bien, las distintas formas del salario han ido evolucionando conforme a las distintas épocas y el desarrollo histórico. Si bien en anteriores épocas podía ser también frecuente que una de las formas del salario fuera en especie, también había distintas formas de calcular el salario, es bien a destajo, por piezas o simplemente por una inversión de una determinada franja horaria. Si bien, como todos conoceréis, a día de hoy la forma más común del salario pues es con su expresión en dinero y dicha forma de cálculo del salario no viene a ser, digamos, por piezas, sino por una determinada inversión de horas o de jornada horaria. Pues bien, dentro del salario hay dos conceptos que resultan claves para entender dicha categoría económica. El salario nominal únicamente hace referencia, digamos, a esa expresión numérica del salario que percibe el trabajador, es decir, 1.200 euros brutos, 1.100 euros netos, el concepto en concreto que sea, ¿no? Esa distinción, digamos, entre brutos o netos simplemente es una vez se han hecho las deducciones que soporta cada trabajador, pero es, digamos, el neto es lo que equivale a lo que el trabajador acaba finalmente percibiendo y recibiendo en la nómina. Bueno, pues aparte de esa categoría o esa distinción que viene a hacer referencia al salario nominal, existe el salario real, ¿no? Que el salario real lo que viene a hacer referencia es, bueno, en base, digamos, a esa expresión numérica que el trabajador percibe en su cuenta bancaria, con dicho salario, a qué mercancías puede acceder. Es decir, no es lo mismo cobrar un salario de 1.500 en España como el que pueda ser en Alemania. Es decir, en ambos casos, si cobran 1.500 el salario nominal será el mismo porque es esa misma expresión numérica, pero sin embargo el salario real pues será totalmente diferente porque al final las condiciones de vida y también el precio, digamos, de los medios necesarios que necesita, digamos, ese trabajador para reponer esa fuerza de trabajo, pues son totalmente distintos de lo que son en España a de lo que puede ser en Alemania. Pues bien, hay que tener en cuenta que el salario no siempre se corresponde con el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, anteriormente comentábamos que el valor de cambio de la fuerza de trabajo es el conjunto de medios que necesita el obrero para reponer esa inversión que ha hecho para desarrollar esa jornada de trabajo. Pues bien, ese conjunto de medios, ¿no? Habitualmente se expresa en un salario que equivale, digamos, al dinero y con ese dinero pues puede comprar las mercancías que necesita para reponer esa inversión. Ahora bien, el salario tiende a alejarse, digamos, del valor de la fuerza de trabajo. ¿Y por qué tiende a alejarse? Porque obviamente con cuanta más distancia haya entre lo que es el salario con el valor de cambio, mayor ganancia obtiene también el capitalista. Esto principalmente se logra con lo que se conoce como el ejército de reserva, ¿no? Que es aquel conjunto, digamos, de personas desempleados que por ejercer precisamente una cierta presión sobre el mercado laboral consigue o condiciona a que los salarios tiendan, digamos, a alejarse del valor de la fuerza de trabajo.
En contrapartida a esta situación nacen los sindicatos, que es precisamente para tratar de presionar y lograr mejoras de carácter económico en el conjunto de los centros de trabajo. Y principalmente una de esas medidas de carácter económico es tratar de lograr que el salario se corresponda al máximo posible con el valor de la fuerza de trabajo, con el valor de cambio de esa fuerza de trabajo y de esa inversión horaria. Y es por eso que la lucha sindical, aunque esté centrada en cuestiones de carácter económico, si bien también puede influir en cuestiones políticas, pero por ejemplo aquí en España está muy limitado con el tema de, por ejemplo, de que estén prohibidas o sean ilegales, digamos, las huelgas políticas, aunque la mayoría de la lucha sindical vaya enfocada, digamos, a cuestiones de carácter económico, es de vital importancia no solo porque sirve para mejorar, digamos, los intereses y los derechos del conjunto de los trabajadores, sino porque también sirve, digamos, de una escuela de lucha y de aprendizaje para el desarrollo de otras movilizaciones u otras cuestiones más generales a nivel político y social, y sobre todo porque permite elevar el nivel de vida del conjunto de los trabajadores. Pues bien, una vez he explicado lo que vendría a ser el salario y las distintas formas del salario, ¿os acordáis? En el anterior vídeo de esta serie hablamos de la plusvalía y de la tasa de plusvalía, que era aquella proporción entre la plusvalía extraída con la inversión de capital variable. Pues bien, al capitalista realmente lo que le interesa no es solo la tasa de plusvalía, sino lo que se conoce como la tasa de ganancia, que es aquella proporción entre la plusvalía obtenida entre el conjunto de inversión realizada. Es decir, obviamente resulta de vital importancia tener en cuenta esa tasa de plusvalía, que al final lo que media es, pues si yo obtengo, digamos, 4 de plusvalor y he hecho una inversión de 4 en capital variable, pues tengo una tasa de plusvalía, digamos, del 100%, es decir, por cada una unidad de valor que yo invierto en capital variable, soy capaz de generar una unidad de plusvalor, ¿no? Pero la tasa de ganancia lo que media es la proporción entre la plusvalía obtenida y el conjunto de la inversión. Es decir, si yo mantengo y sigo obteniendo 4 de plusvalor, pero para obtener 4 de plusvalor he tenido que hacer una inversión de 8 unidades de valor, 4 de capital variable, digamos, la tasa de ganancia sería del 50%. Entonces, otro de los aspectos económicos a tener en cuenta es esta tasa de ganancia, aparte de la tasa de plusvalía que explicamos en el anterior capítulo. Igual que existían distintas formas de aumentar la tasa de plusvalía, lo mismo sucede con la tasa de ganancia, ¿vale? Y aquellas fórmulas que vimos para aumentar la tasa de plusvalía también obviamente sirven para aumentar la tasa de ganancia. Es decir, si de alguna manera se consigue mejorar la proporción entre plusvalor y capital variable, obviamente eso también repercutirá en la tasa de ganancia. Pero, aparte, hay otras fórmulas u otras maneras distintas que también permiten aumentar o mejorar, digamos, esta tasa de ganancia. Al final, si la tasa de ganancia media entre la proporción del plusvalor obtenido con el total capital invertido, siempre, digamos, que aligeremos esa inversión en el capital total invertido, podremos obtener una mejora o un aumento en la tasa de ganancia. Y es aquí donde entra otro de los conceptos económicos importantes, que es la composición orgánica del capital. En el anterior vídeo hablamos de lo que es el capital constante y el capital variable, ¿no? Que los distintos elementos que concurren en un proceso productivo, hay algunos de ellos que transfieren valor de manera constante, como pueden ser las materias primas, los edificios, la maquinaria, y otros que son capaces de adicionar, de generar valor, ¿no? Y que por lo tanto varían en ese proceso productivo, que era principalmente la fuerza de trabajo. Pues bien, ahora vamos a hablar de la distinción entre aquellos elementos que se mantienen fijos durante el ciclo productivo y aquellos elementos que están en circulación durante el ciclo productivo. Es decir, el capital fijo lo compondrá principalmente la maquinaria, los edificios, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el capital circulante estará compuesto por las materias primas y la fuerza de trabajo. Pues bien, la composición orgánica del capital lo que media es la proporción entre el capital fijo y el capital circulante. Es decir, si tenemos en cuenta dos negocios totalmente por separado, como puede ser un negocio a lo mejor de hostelería con un negocio de fabricación textil, la composición orgánica del capital, a lo mejor en hostelería, las unidades de valor de capital fijo son 2, mientras que las de capital variable son 4. Y por el contrario, a lo mejor en una empresa de fabricación textil, las unidades de valor del capital fijo son 4 unidades de valor, mientras que las del capital variable son 2 unidades de valor. Por lo tanto, la composición orgánica del capital
es distinta, por lo tanto las composiciones orgánicas de capital son distintas o diferentes según las distintas ramas de actividad o ramas de la producción. En aquellas actividades productivas o aquellas empresas en las que la inversión en capital fijo sea mayor que aquella inversión en capital, digamos, circulante, por lo tanto la rotación del capital será más lenta y por lo tanto la tasa de ganancia será menor por aquel mayor peso de la composición orgánica del capital. Por el contrario, en aquellas actividades productivas o aquellas empresas en que tengan una composición orgánica de capital más baja, la rotación del capital será más rápida y la tasa de ganancia será mayor. Así pues, a los capitalistas les interesa también poder acelerar la rotación del capital y eso se logra tratando de bajar la composición orgánica del capital, de tal manera que con una misma inversión de unidades de valor sea capaz de dar varias vueltas, digamos, al ciclo de rotación del capital para, en definitiva, cuantas más vueltas des, más capacidad de obtener plusvalor tienes y por lo tanto mayor va a ser tu tasa de ganancia gracias a esa composición orgánica del capital. Así pues, hasta aquí ya hemos visto salario, las distintas formas de salario, por qué el salario se tiende a alejar del valor de la fuerza de trabajo, por qué precisamente para combatir eso surgen los sindicatos y cuál es la composición orgánica del capital, qué es el capital fijo, qué es el capital circulante y la tasa de ganancia. Así que si os gustan este tipo de vídeos, recordad dar me gusta, compartir, comentarnos lo que os ha parecido y en las próximas semanas os traemos la siguiente parte de esta serie de vídeos de economía marxista.